16 El diablo en la discoteca. Una noche de Viernes Santo, se hizo una fiesta en la discoteca más famosa de la ciudad. Dicen que en un momento determinado de la noche, entró a la discoteca un joven, que atraía las miradas de todas las jovencitas que se encontraban en el lugar. Era alto, muy bien vestido, con unos ojos algo extraños pero encantadores. Este apuesto joven se acercó a una muchacha para sacarla a bailar y ella, encantada por su apariencia, aceptó sin pensarlo dos veces. Mientras bailaban, él le advirtió que no mirara sus pies, ya que se sentía un poco intimidado y no era capaz de seguir el ritmo. Ella asintió con la cabeza. Pero al cabo de un rato no resistió mirar sus pies. Ella se quedó sin aliento al ver unas garras horribles y se desmayó enseguida. Todo el mundo, al ver a esta joven tendida en el suelo, corrió a socorrerla, y el joven con el que bailaba ya había desaparecido del lugar. La muchacha cayó en un terrible estado de coma, y sus padres ordenaron revisar las cámaras del lugar para identificar al hombre que todos creían que era el culpable de su estado. Pero para sorpresa de todos, en el video de seguridad se veía claramente que la jovencita se movía sola por toda la pista de baile. El hombre no se reflejaba en la grabación. Para confirmar esta escalofriante historia, en el baño del establecimiento, en uno de los espejos decía: Viernes Santo, muerte de Cristo. Viernes Santo, yo revivo y riego sangre y temor entre los humanos. La discoteca estuvo varios días impregnada con un olor a azufre y la joven murió después de un tiempo con unas marcas de quemaduras en la espalda. ¿Te atreverías a irte de fiesta ahora en Viernes Santo? Signo de interrogación. 17 Las Rokurokubi. Una Rokurokubi es un tipo de monstruoso espectro femenino, originario del folclore japonés y perteneciente a la categoría de los yokai, que engloba apariciones, espíritus, demonios y monstruos. Durante el día su aspecto es como el de una mujer normal, muchas veces muy guapa, casada y con hijos, pero por la noche adquiere la capacidad de estirar su cuello tanto como para ir a otros lugares, donde asustarán. Sus rostros pueden volverse demoníacos, horrendos, drenarán energía, o incluso chuparán sangre. Como ya se dijo, las Rokurokubi tienen un aspecto normal y, cuando conocen de su condición, pues no siempre es así, hacen lo posible por mantenerla en secreto. Aún así, suelen ser personas embaucadoras, deshonestas, fisgonas y a menudo egoístas. En términos generales, las Rokurokubi se pueden dividir de dos modos. Según el conocimiento de su propia condición, están las mujeres que saben que son Rokurokubi y las que no lo saben. Según su naturaleza moral, hay Rokurokubis casi inofensivas y que solo asustan, sobre todo a niños. Según cierta creencia, molestan, curioseando, drenan un poco de energía, y Rokurokubis perversas que gustan de aterrar al punto del trauma y de drenar grandes cantidades de energía, o incluso, según una versión, chupan sangre. Lógicamente, cada una de las dos categorías de la primera división se puede combinar con cualquiera de las dos categorías de la segunda división, y así habrá 4 tipos por derivación, al menos según la creencia popular dominante, ya que, si nos aferramos a la versión budista, la Rokurokubi necesariamente es un ser perverso, que nació así como karma a malas acciones pasadas o como castigo por quebrantar los preceptos budistas. En esta versión budista la Rokurokubi puede matar y comer a su víctima, pero afortunadamente suele elegir como presas a hombres de baja moral, como ladrones, asesinos, violadores, adúlteros, borrachos o drogadictos. Muy distinta de la versión budista sobre el origen de la Rokurokubi. En aquella teoría se afirma que la creencia en estos seres se originó a partir de la leyenda de una mujer que tenía la mala costumbre de andar espiando a todo el mundo en sus casas, y que como castigo se la convirtió en alma en pena. Claro que esta explicación se refiere al origen de la creencia en las Rokurokubis, mientras que la explicación budista se refiere al origen de las Rokurokubis como tales, presuponiendo su existencia. Con respecto a las Rokurokubis se pueden formular las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo sabemos si hemos sido víctimas de estos seres? 2. ¿Cómo puede darse cuenta de que es una Rokurokubi aquella mujer que si no lo sabe? 3. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que una mujer es una Rokurokubi? Con respecto a la primera pregunta, si nos levantamos demasiado cansados y sin razón aparente, podemos suponer que una Rokurokubi nos drenó energía, o, suponiendo que chupen sangre, podemos suponer que fuimos víctimas de estos seres si nos levantamos con inexplicables señales de mordidas. Ahora, una mujer puede saber que es Rokurokubi si se levanta y tiene estrías pálidas en el cuello, pues supuestamente eso se debería a que cayó dormida con el cuello estirado mientras buscaba víctimas y la piel aún está adaptándose a la longitud normal. También, si se levanta y recuerda sueños en que veía desde ángulos inusuales, que con una longitud de cuello humana son imposibles de alcanzar, partes de su habitación o de otros sitios conocidos o desconocidos pero aparentemente reales, puede suponer que es una Rokurokubi. Por nuestra parte, si la Rokurokubi en cuestión convive con nosotros, también lo de las estrías en el cuello nos sirve.
Sin embargo, otra cosa a tener en cuenta es ver si nosotros u otros habitantes de la casa amanecen cansados, o incluso si los animales, si tenemos animales, despiertan sin energía, ya que en general una Rokurokubi preferirá drenar la energía a quienes tiene cerca. Finalmente, podemos poner una lámpara de aceite y ver si el aceite de esta aparece inexplicablemente disminuido a la mañana siguiente, pues muchas Rokurokubi se beben el aceite de esas lámparas, al menos según cierta versión de la leyenda. Por último, hay que estar atentos a las siguientes confusiones que se han dado en torno a las Rokurokubi. 1. Se las confunde con los Nukekubi, cuyas cabezas flotan despegadas del cuerpo. Esta confusión se debe a la historia que en 1903 escribió Lakado Ern, escritor extranjero que se inspiraba en temas japoneses, y en la cual usó dicho nombre para la Rokurokubi. 2. A veces se confunden con los Rokurokubei, que son la versión masculina de las Rokurokubi. 3. A diferencia de las dos anteriores que son confusiones nominales, está la confusión ontológica, esto es, que se le confunde con otro ser, en que se piensa que se está ante una Rokurokubi cuando se está ante un Tanuki, que es un tipo de mapache sobrenatural que puede asumir la forma de la Rokurokubi. Lógicamente, esta confusión rige en el marco de ficción, o muy discutible realidad, de la leyenda. Explicación de orden parapsicológico esotérico: las experiencias fuera del cuerpo, conocidas como EC, experiencias extracorpóreas, en la parapsicología y viajes astrales en el esoterismo, pueden ser el fondo de realidad que inspiró la leyenda de las Rokurokubi. ¿Por qué? Vamos por partes. Ángulos de visión extraños que a las mujeres Rokurokubi suelen recordar al despertar. En el desdoblamiento astral la persona flota o vuela, y puede ver su propio cuerpo o cualquier parte de su habitación o del lugar que sea como si estuviera en el suelo, en el techo, o en las paredes, ya que no todos los cuerpos astrales se comportan de la misma manera. Cuello largo de la Rokurokubi: el cordón de plata es una especie de cable de energía que solo se rompe al momento de la muerte, y que une al cuerpo astral, donde está la conciencia y por ende la visión de quien tiene el viaje astral, con el cuerpo físico. El grado de conciencia en un viaje astral varía mucho y a veces las visiones objetivas se mezclan con ensoñaciones o imágenes producidas por la sugestión. De ese modo, el condicionamiento cultural, unido a un grado de conciencia no total durante el viaje astral, harían que la mujer desdoblada perciba su cordón de plata como una especie de cuello largo, o que bien no recuerde sino borrosamente la visión del cordón de plata, y la reinterprete como un cuello largo al despertar. Drenar energía: este comportamiento de la Rokurokubi equivaldría al vampirismo astral, y cabe recordar que cada tipo de vampiro astral tiende a drenar las energías astrales correspondientes a sus tendencias dominantes. De ese modo, se esclarece el porqué. En la creencia budista, la Rokurokubi prefiere víctimas viciosas o de baja naturaleza, ya que las buenas personas no suelen ejercer el vampirismo astral, sea consciente o inconscientemente, pues de ambas formas se puede ejercer. Chupar sangre: esto sería una metáfora del vampirismo astral, producida por la exageración y la imaginación popular, que tiende a deformar todo de manera que se vuelva más impactante, teniendo muchas veces simbolismos de fondo a aquellas deformaciones. Asustar o curiosear: cuando alguien se desdobla, sea que lo recuerde o no al volver a su cuerpo físico, tiende a experimentar miedo o curiosidad, y si experimenta lo segundo, se moverá a donde pueda, y asustará a quienes tengan algo desarrollado el sexto sentido, pues estas personas le percibirán como un espectro, cuyo rostro puede deformarse en función de las emociones, ya que está hecho de materia astral y esta es maleable. Ahora bien, hay personas perversas que tienen la capacidad de desdoblarse y gustan de aterrorizar, pero muy pocos de estos casos se corresponderían con mujeres Rokurokubi. Y en cuanto al por qué los niños son quienes más comúnmente resultan asustados por estos seres, es simplemente porque los niños suelen tener menos cerrado el tercer ojo que los adultos, de modo que pueden percibir con mayor facilidad a los fantasmas y cuerpos astrales de personas vivas que se han desdoblado. 18. La Santa Compana. Álvaro llevaba años sin poner los pies en el pueblecito de Galicia donde creció, pero la grave enfermedad que sufría su padre le obligó a desplazarse a la zona rural donde se crió para darle un último adiós. Por desgracia su padre tenía las horas contadas. Angustiado por el ambiente familiar que había en la que antes fue su casa, decidió salir a pasear para despejarse un poco. No le importó que ya hubieran pasado las 2 de la madrugada, tenía que separarse de sus hermanos, unos insensibles que como parásitos, y con su padre aún con vida, se repartían la herencia como llenas despedazan la carroña. Distraído y con la mente en otro lado, caminaba por los abandonados caminos que llevaban a la ermita del pueblo, una pequeña iglesia que se cerró varios años atrás por el grave deterioro que había sufrido su tejado en una lluvia de granizo. La ermita antes era la última escala en la procesión del pueblo, que finalizaba llevando la imagen de un Cristo desde la iglesia que había cerca de la plaza hasta allí.
pero cada vez eran menos los habitantes de la comarca y el pueblo parecía una fantasmagórica visión de lo que Álvaro recordaba de su niñez, por lo que la ermita nunca fue restaurada. Remaining Time, X seconds cuando se encontraba a escasos metros del tramo final, escuchó una especie de cánticos, su curiosidad le llevó a acercarse aún más, pero algo en su interior le decía que debía esconderse. Un frío indescriptible parecía metérsele en los huesos y comenzó a sentir un fuerte olor a cera quemada. Instintivamente decidió ocultarse tras unos arbustos para contemplar aterrado lo que parecía una romería fantasmal precedida por un hombre que con la cara demacrada portaba una cruz en la mano. Los demás integrantes eran aún mucho más aterradores, pues claramente podía verse que ya estaban muertos y sus rostros eran poco más que unas calaveras que movían sus escalofriantes mandíbulas mientras entonaban un rosario. Todos los muertos portaban una vela en su mano y su lento paso parecía dirigirles directamente a la casa del padre de Álvaro. Álvaro, tan asustado como intrigado, decidió seguir a distancia a la cadavérica procesión, que cada vez se acercaba más a la que fue su casa, el lugar donde sufría la agonía de una lenta enfermedad su padre. Hasta que sorprendentemente su padre apareció caminando y, sin mediar palabra, uno de los esqueletos envuelto en una túnica se le acercó y le ofreció una de las velas. Su padre, como hipnotizado, alargó la mano y la recogió, y tal y como había parecido se esfumó en ese instante. El resto de integrantes de esa santa compañía también parecieron evaporarse en una extraña niebla. Todos menos el portador de la cruz, el primer integrante de la procesión de muertos que quedó tendido en el suelo durante unos segundos. Pasado ese tiempo se levantó, y con la cara totalmente descompuesta por el cansancio y como si su misma vida fuera gradualmente absorbida por la compañía de los muertos, como un sonámbulo comenzó a caminar en dirección al pueblo. Álvaro estaba tan petrificado por el miedo que no podía moverse, solo el grito desgarrador de una de sus hermanas le despertó del shock en el que se encontraba. Casi sin darse cuenta había caminado siguiendo a la santa compañía hasta escasos metros de la casa de su padre, y el grito confirmó sus más temidas sospechas. La procesión de muertos había venido a reclamar el alma de su padre. Corrió tan rápido como pudo hasta la habitación donde yacía su padre ya sin vida. Prácticamente toda la familia se encontraba con él en el momento que su alma abandonó su cuerpo. Álvaro entendió en ese momento que la imagen que vio de su padre no era más que su alma uniéndose a una santa compañía con la que vagaría eternamente reclamando el alma de otros moribundos. Nota: la Santa Compañía es una de las leyendas urbanas más conocidas y escalofriantes de la tradición oral española. Aunque normalmente todas las personas que dicen haber visto esta procesión de muertos se ubican en Galicia, también hay casos de avistamientos en Asturias y otras regiones del norte de España, donde también se la conoce como hostia. Básicamente se trataría de una procesión de muertos liderada por un vivo que porta una cruz. Este portador camina como si estuviera sonámbulo y no recuerda nada al día siguiente, aunque su vida se va consumiendo poco a poco por la compañía de los muertos. Solo si encuentra a otro vivo capaz de ver a la Santa Compañía, y le entrega su cruz, se liberará de la maldición que noche tras noche le obliga a liderar la comitiva de difuntos. Por otra parte, los muertos llevan en su mano una vela o cirio cada uno. Cuando encuentran a una persona que fallecerá dentro de poco le entregan su vela. Si la persona la acepta morirá en un corto plazo de tiempo. Espero que les haya gustado el video y si es así les invito a que les dé 3 me gusta al video y también a que se suscriban al canal ya que día de por medio estaré alzando leyendas urbanas. Y también en la descripción les dejaré el link para que pasen a suscribirse a mi página en Facebook y también les dejo mail para compartirme algunas experiencias paranormales. Sin más nada que decir me despido de ustedes sin antes desearles un buen resto de jornada y cuídense.